Muy buenos días a todas las personas. La luz y las bendiciones de Dios Creador los iluminen a ustedes, dándoles sabiduría, salud y todo lo necesario para cumplir la misión del Dios Creador Salvador de todas las cosas. Bien, hoy vamos a trabajar sobre el concepto de deconstrucción, que es un concepto incorporado a través de los trabajos filosóficos de el filósofo Jacques Derrida, ¿correcto? Deconstrucción en ningún momento significa destruir. Deconstrucción significa una interpretación donde se analiza lo que hay en algo, se desmonta, pero no de destruir, sino se descubre, se mira, se analiza, se desarma de diferentes formas el significado de varias cosas relacionadas unas con otras. ¿Sí? Es un significado diverso, es relacionado con el mundo no solo del decir, sino también con el mundo de la escritura, ya que primero aparece en la humanidad el lenguaje oral, pero es la escritura la que hace que el ser humano inmediatamente se vuelva histórico y deje de ser prehistórico. Todas esas culturas que antes de la historia antigua eran prehistóricas, inmediatamente adquirieron la escritura, se volvieron históricas. Entonces tendremos que recordar la escritura cuneiforme, que fue la de los sumerios o babilonios, una que es considerada la primera forma de escritura de la humanidad, aunque eso lo controvierten junto con otras escrituras como la lineal B. ¿Sí? Bien, de escrituras alfabéticas. Entonces, la escritura viene a ser el fundamento de lo que organizamos en nuestra mente y queremos expresar, o sea, en la adquisición del lenguaje. No se trata de decir las cosas por decir, sino de los juegos del lenguaje con lo que escribimos, ¿correcto? Entonces, la deconstrucción tiene que a esa estructura o a esos conceptos que nosotros ya tenemos organizados, ¿sí? Complejamente e interrelacionadamente están entramados otros conceptos, ¿sí? Que vienen a complementarlo e incluso vienen a ampliarlo e incluso vienen a contradecirlo, ¿sí? Aparentemente o verdaderamente a contradecirlo, y vienen entonces a formar un entramado que se llama deconstrucción. ¿Ya? Hay muchos ejemplos y videos sobre deconstrucción, sobre ese trabajo del pensamiento, ese trabajo de la expresión, que se trata mucho del escribir para decir, sobre Jacques Derrida, ¿sí? Que fue quien incorporó este tipo de trabajo. Un ejemplo dado sería el siguiente. Usted tiene construida una casa. Es un ejemplo para que me entiendan. Tiene una casa. Está construida. Destruir no es deconstruir. Destruir sería desplomarla porque está con malas bases, porque la quieren quitar para reconstruirla, para volverla a construir, como sea. Reconstruir es otra cosa, es volverla a hacer, ¿no? Destruir es quitar. ¿No? Deconstruir, la deconstrucción es otra cosa muy distinta. Entonces, está la casa y digamos que paralelamente a la casa está pegada otra casa y digamos que esa casa entrara a ser propiedad del mismo dueño, pero que esa casa la modificaran y el lote de al lado que tenga, digamos, al otro lado de la casa un lote que fuera propiedad del mismo dueño, la modificaran y tuvieran energía solar, tuviera también servicios de, por ejemplo, de, por decir algo, aire acondicionado y que eso se permeara a las tres partes, tanto a la casa como a lo que está al lado derecho, como lo que está al lado izquierdo de la casa, que hicieran parte de una sola y que de pronto también hubiera un penthouse, también una piscina. Entonces fíjense que
no se necesitaría destruir o reconstruir ninguna de ellas necesariamente, sino deconstruirlas si están unidas. Y si de pronto es un magnate el que la tiene y dice, bueno, yo voy a tener mi negocio alrededor de esa casa, entonces hacia atrás de la casa, de pronto que haya un lote, construido un negocio que tiene salida hacia otra calle, entonces tendría comunicación con una casa, con el negocio y con la otra, entonces hablaríamos de una deconstrucción. Entonces, la casa del medio, la de la derecha, la de la izquierda, la de atrás, ¿sí? Es como también se relacionan las bases conceptuales. Si tenemos un concepto, por ejemplo, como lo que es el ser o como lo que es el amor, entonces para analizarlos entramos a mirar diferentes palabras relacionadas con ellas, las que le complementan, las que le contradicen, ¿sí? Las que se relacionan de distintas formas con esa concepción en el contexto y en las situaciones que queremos expresar, y entonces vendríamos a deconstruir esa palabra. Por eso, una palabra que puede significar algo en un momento dado de la historia o de una circunstancia puede cambiar con el tiempo sin que ello signifique absolutamente que sea algo relativo, que todo tenga que ser relativo. Hay realidades, hay cosas relativas y hay cosas que no son relativas. ¿Sí? Por ejemplo, de construir el concepto de la masculinidad y la hombría. Es un ejemplo. Ese ejemplo le gusta mucho a las feministas y no me voy a referir muy a fondo, pero lo que sí quiero decir es que no estoy de acuerdo con el concepto de construcción de las feministas, pero es un ejemplo que nos sirve para dar a entender que hay una nueva forma actualmente de la hombría y la masculinidad que es muy diferente a la que se tenía muchos años atrás, y lo mismo con respecto a la feminidad, a lo femenino, a que una mujer sea femenina. ¿Sí? Son entramados distintos, pero no quiere decir que todo sea conceptos relacionados con cultura social o ideología de las culturas. Puede ocurrir también en conceptos generalizados, ¿sí? Que nosotros mismos interpretamos, como por ejemplo sobre la creación, ¿sí? Como por ejemplo sobre el conocimiento, lo que conocemos, lo que falta por conocer, el conocimiento construido y el conocimiento por construir. Entonces, ahí vemos en la deconstrucción claramente que ese entramado de ideas, ese entramado de conceptos, de juego de palabras, de lo que debemos saber expresar por escrito, porque al fin y al cabo lo escrito es lo que perdura, ¿sí? Sócrates ha sido el único filósofo de la historia que no dejó nada escrito, pero Platón escribió sobre él y nos dice varias cosas sobre él, sobre Sócrates, perdiéndose de este filósofo antiguo pues, varias enseñanzas de él, porque él no escribió, y Platón sí escribió de él. Todos los demás filósofos han escrito y han tenido obras. Luego, lo que se escribe de manera organizada y explicada es lo que queda y perdura en la historia humana, y puede esos conceptos de cada filósofo irse interpretando de diferentes formas por diferentes personas que lo estudian y que los entienden perfectamente, pero que encuentran muchas cosas en lo mismo. Entonces eso es lo que se llama deconstruir la realidad de las expresiones, de lo cual también de alguna forma hablaba el existencialista Martin Heidegger cuando se refería al Dasein o el ser ahí de las cosas, o cuando los existencialistas se refieren, ya es otro movimiento filosófico, cuando se referían los existencialistas a la razón de ser que tiene la existencia, que tiene fundamento en una expresión tanto escrita como expresada oralmente sobre lo que el ser humano debe decir o expresar o entender sobre su propia razón que tiene para existir, para vivir. Parafraseo mucho, pero creo que es la forma de explicar. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Tenemos
que en esas palabras, en eso que escribimos, en eso que decimos, ¿sí? Está el conocimiento construido, que es lo que ya sabemos, y está el conocimiento por construir, que es lo que no sabemos y debemos saber. Por ejemplo, no sabemos la cura del coronavirus. Es conocimiento por construir y se necesita un entramado ahí de constructivo para conseguir la respuesta. Tenemos un conocimiento construido, entonces esas bases conceptuales constantemente las revisamos para encontrar no solo una solución allá, sino otras. Por ejemplo, un conocimiento construido de las vacunas que existen o las curas de enfermedades que ya existen, pero esa base conceptual sirve para crear otras nuevas bases conceptuales y otros nuevos conocimientos para lograr, por ejemplo, cura a otras enfermedades y conseguir otras realidades. Entonces, esto es lo que les quería decir de la deconstrucción. Considero que es muy importante que lo entiendan. La fuerza del Dios creador los ilumine y que se encuentren bien. Dios nos bendiga.